Buenas tardes, joven José Brian, señorita Melissa, ¿cómo están? Espero que estén bien. Sean bienvenidos, bienvenido y bienvenida a la clase de hoy, día martes, en continuidad de este curso llamado Java Inicial. Pues bien, vamos a continuar la unidad en la que habíamos quedado. Estábamos ahora resolviendo ejercicios correspondientes a sentencias de control condicional. Y les había dicho, ¿no? El día de ayer ha cambiado la modalidad para defensa de prácticas, tomen eso en cuenta. Sin embargo, hay un par de detalles que les tengo que indicar con respecto a sus repositorios. Pero terminando de resolver los ejemplos, voy a comentar eso. Bien, por ahora seguimos resolviendo ejercicios de este nuevo tema. Ya me encuentro compartiendo la pantalla. Pues vamos a continuar con la resolución de ejercicios. En este caso, ejercicio número 3. ¿Qué nos dice? El 14 de febrero, día de San Valentín, es una de muchas fechas conmemorativas en el mundo. Esta fecha en particular es un recordatorio de vida para Dariel, ya que es prueba y manifiesto de la soledad que debe soportar durante su vida. Fechas como el 21 de septiembre, por ejemplo, también son muy tortuosos para él. ¿Qué tienen en común estas fechas? Si lo ves bien, el valor numérico del día está formado por un número par y un número impar. Dado un número D, indicar qué tipo de día representa, según el siguiente criterio. Si está formado por un número par y un número, impar, en cualquier orden, indicar que es una cruz de Dariel. Caso contrario, indicaremos que es un día normal. Condiciones de contexto. Nos dicen que el dato de entrada que nos van a dar se llama D. Ese dato de entrada D es un número entero y en la condición de contexto nos dicen para D siempre van a ser valores o el valor que va a tomar siempre va a ser de 1 a 31 máximo, ¿lo ve? Mínimo y máximo. El dato de entrada, el único dato de entrada que tenemos es D, así que no nos hacemos ningún problema. Y aquí tenemos un par de ejemplos. Por ejemplo, para la entrada 21 la respuesta debería ser cruz de Dariel. ¿Por qué? Porque 21 es un número que está formado por un número par y un número impar. 8 es un día normal. ¿Por qué? Porque está formado por un número par, ¿no ve? Y de hecho, cualquier número de un solo dígito es un día normal, ya que solo tener un dígito y no dos, pues no cumple la condición, ¿no?, de estar formado por par e impar. Por ejemplo, un número como 30 es cruz de Dariel. ¿Por qué? 0 se considera el primer número par, 3 es un número impar, 11 son dos números impares, no pasa nada, es un día normal. Si fueran dos números pares, de la misma manera. Entonces, la idea del ejercicio es esta: ir a verificar cómo está formado el número. ¿Cuál de las maneras nos sirve? Pues yo sé que si está formado por un par y un impar en cualquier orden, por ejemplo aquí es impar y par, cuando está formado de esa manera, sabemos que es una cruz de Dariel. Caso contrario, es un día normal. ¿Lo ve? Pues bien, dicho eso, lo de siempre. Vamos a hacer nuestro análisis en nuestro poderosísimo Paint. ¿Qué es lo que vamos a tener? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo siguiente. Como siempre les dije, analicemos dos ejemplos para ver cuál va a ser nuestra estrategia. Por ejemplo, para el 21. Para la entrada, donde mi dato es 21, la respuesta debería ser cruz de Dariel. Ya, pero ahora, ¿por qué? ¿O qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra estrategia? Vayamos a ver esto. Pues nosotros hemos aprendido a descomponer un número, ¿no ve? Mediante el operador módulo. ¿Qué es lo que hace ese operador módulo? Se hacía módulo 10, no con cualquier número, obviamente, módulo 10. Podía obtener el último dígito del número. Ahorita lo que necesito es que cualquier número que me den, yo quiero su primer dígito y su último dígito. Obviamente hablando de un número que esté compuesto por dos dígitos. ¿Por qué? Va a haber un caso especial. ¿Qué ocurre cuando el número de entrada es menor que 10? Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Basta que sea menor que 10, yo sé que es un número de un solo dígito, ¿no ve? De 1 a 9. En ese caso, como tan solo tiene un dígito, directamente mi respuesta va a ser que es un número normal, ¿no ve? Entonces voy a tener una primera condición. Vamos a escribir para no olvidarnos en un colorcito verde.
Y un poco más pequeño vamos a tener. Si el número es menor que 10, entonces es un número normal. Listo, ¿ya? Esto vamos a poner aquí. ¿Ya está? Esto como primera condición. Esta va a ser nuestra primera pregunta. Si el número es menor que 10, de ley es un número normal, ¿ya? No me preocupo por hacer nada. Pero si fuera un número mayor que 10, pues ya, ahí ya tengo dos dígitos en cuestión, por tanto tengo que evaluar ambos dígitos. Y mi estrategia va a ser la siguiente. Necesito rescatar ambos dígitos. ¿Cómo rescato ambos dígitos? Pues recordemos un poco esta teoría de numeritos. Yo tengo el número, en este caso el número en cuestión es 21. Vamos a cambiar de color. Sí. Vamos a agrandar esto. Ya. Por ejemplo, yo tengo el número 21. No, creo que está muy pequeñito. Vamos a agrandarlo. Ahora sí. Tengo el número 21. ¿Qué pasa si a este número 21 yo lo divido entre 10? Imagínense, tengo esto de aquí, todo bonito, y lo divido entre 10. Uy, perdón. ¿Qué pasa si lo divido entre 10? Si divido este número entre 10, ocurre lo siguiente. Mi respuesta, mi cociente de la división, va a ser 2. 2 por 10 me da 20. ¿Cuánto me sobra? Me sobra 1. Entonces, de esta manera, si se dan cuenta, yo puedo partir al número, puedo quedarme individualmente con cada dígito. Miren, el último dígito de donde sale, les dije, para obtener el residuo de una división, el operador que nosotros vamos a usar se llama módulo, es decir, esto de aquí. Para obtener esto de aquí, ¿dónde está? Vamos a tener mi flechita. Para obtener esto de aquí, tengo que hacer lo siguiente. Tengo que hacer el número, operador módulo 10. ¿Listo? De esta manera obtengo eso, el residuo de una división. Pero ahora, ¿cómo obtengo esto? ¿Qué es el resultado, el cociente? Pues esto es más sencillo, ¿no? Es la manera clásica, es una división de toda la vida. Para obtener eso sería número dividido entre 10. La respuesta es 2. Listo. De esta manera entonces yo voy a poder partir mi número. Me voy a poder quedar con los dígitos individuales que lo conforman y voy a poder guardarlo en dos variables distintas. Listo. Luego de eso, ¿qué sigue? Si yo ya tengo cada variable en cada separada, ¿qué es lo que tendría que hacer por último? Pues preguntar. ¿Qué es lo que voy a preguntar? Si alguna es par y el otro dígito es impar, entonces yo digo que es una cruz de Darien. Básicamente lo que tengo que hacer es las posibles combinaciones, ¿no? Es decir, yo le digo, yo puedo decir, vamos a rebajar esto. Yo tendría que preguntar, sí, ¿qué cosa? Si el primer dígito es par y el segundo impar, si uno es par y el otro impar, pues me sirve, ¿no ve? O podría ser al revés, ¿no ve? Si el primer dígito es impar y el segundo par, entonces cualquiera de las dos me sirve, ¿no? Por tanto voy a tener que hacer las dos preguntas. Si cumple alguna de estas, soy feliz. ¿Por qué? Porque me dice, en efecto, tu número está compuesto por un par y un impar, por tanto tu número es una cruz de Darien. Caso contrario, no lo es. Ya está. Eso sería todo. Ya tenemos el análisis, ya tenemos la parte más importante en la resolución de un problema. Por tanto, yo puedo empezar a hacer lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Programar. Para eso entramos a nuestro buen BlueJ. Ya. Abrimos nuestro proyecto. Nuestro proyectito lo habíamos llamado tema 4, sentencias de control. Ya habíamos hecho 2. Ahora es el tercer ejercicio. Ejercicio número 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Como siempre, el código que se autogenera no me interesa, lo vamos a borrar. Y aquí inicia la magia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como siempre, para hacer la prueba o para implementar soluciones, habíamos dicho, vamos a crear métodos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo creo mi método? Va a ser un método que es público, ¿ya? Que me devuelve como resultado. ¿Qué es lo que me está pidiendo el ejercicio? Me dice, devuélveme un mensajito.
¿Cómo sé que es un mensajito? Porque está entre comillas y son palabritas. Listo. Entonces, ¿qué tipo de dato devuelvo? Para cadenas de palabras, para palabras, habíamos dicho el tipo de dato que usamos es string, que se va a llamar el método. Pues estoy verificando un número, estoy evaluando un número. Mi método se va a llamar verificar. Verificar. Verificar día. Listo. ¿Qué es lo que recibo? Bueno, recuerden, hasta aquí son los nombres. Un método abre paréntesis. En los paréntesis van los parámetros. ¿Qué son los parámetros? Son un tipo de variables que nosotros creamos para recibir datos que nos van a llegar de afuera. En este caso, ¿qué dato me va a llegar de afuera? Según el ejercicio, el dato que te llega de afuera es D. La variable D indica el día. Entonces, voy a declarar eso. Me va a llegar un tipo de dato que sé que es entero y se va a llamar día. Se llama D técnicamente, pero les dije, eviten nombres genéricos. Siempre pongan en nombres autodescriptivos. En vez de D, le pongo día. Llave. Listo, ya he creado mi método. Aquí adentro vienen todas las instrucciones, todas las sentencias. Pues empecemos. Lo primero, como estoy diciendo que voy a devolver algo, me estoy comprometiendo con el método justamente a eso, a que te voy a dar un resultado. Por tanto, como para que no olvidarme y por buena educación, lo primero que hago es declararme la variable respuesta. ¿Qué tipo de dato es? String, porque quiero devolver un string, y le voy a llamar res. Por ahora mi respuesta está vacía, no va a almacenar nada. Esta variable está guardando una cadena vacía. ¿Por qué? Porque evaluando o haciendo las preguntas voy a saber cuál es la respuesta, si es cruz de Dariel o si es un día normal. Pero listo, ya existe el lugar donde voy a guardar la respuesta. Prosigo. ¿Qué es lo que tenía que hacer? ¿Qué había dicho? Si vuelvo a mi análisis, yo había dicho, primero pregunta esto. Si el número es menor que 10, entonces de ley es un día normal, ¿ok? ¿Qué es lo que usamos para hacer preguntas? Lo que habíamos aprendido el día de ayer. Sentencia de control condicional. Palabra reservada if. Sí, ¿qué cosa? Sí, acuérdense un if, abre un bloque. Sí, ¿qué cosa? Si el día es menor que 10, entonces yo sé automáticamente que si el día es menor que 10, al tener solo un dígito, de ley es un día normal. Entonces yo diría, en este caso, cuando el día es menor que 10, mi respuesta es, ¿qué cosa? Es un día normal. Listo, nada más. Caso contrario, ¿qué es lo que ocurre? Pues si el día no es menor que 10, debe ser mayor o igual. Por tanto, tengo que hacer el análisis que había pensado. Es decir, todo esto de aquí. ¿Ok? Entonces, si el número no fuera menor que 10, quiere decir que es mayor o igual que 10. Por tanto, tengo que hacer todo esto de aquí. Todo un proceso un poquito más complicado. Pues bien, en este caso que habíamos analizado que para los números que estén compuestos por dos dígitos, tengo que separar cada dígito. Tengo que tener su último dígito y su primer dígito, cada uno en una variable. ¿Cómo lo voy a obtener? El último dígito con el módulo 10, el primer dígito dividiéndolo entre 10. ¿Listo? Entonces hago eso. Me creo una variable local de tipo entero que se va a llamar primer dígito. Primer dig. Mi primer dígito, ¿de dónde sale? Había dicho del día dividido entre 10. El número dividido entre 10. ¿Listo? Otra variable que es de tipo entero. Esto es el último dígito. ¿El último dígito de dónde sale? El último dígito sale de el residuo de dividir el día entre 10. Listo. No se olviden, este operador que normalmente se lo conoce como porcentaje, para nosotros en los ámbitos de programación es el operador módulo. ¿Qué es el operador módulo? El operador módulo es aquel que te da como respuesta lo que sobra de una división. ¿Entre quiénes? Entre estos dos elementos. El de la izquierda dividido con el de la derecha. Pero aquí, como estás usando módulo, te dice devolverme como respuesta el residuo. No el cociente, el residuo. Listo, ya tengo el primer dígito. Ya tengo el último dígito. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues nada. Tengo que seguir con el análisis. Bueno, tengo que seguir haciendo lo que había visto en el análisis. Como ya tengo ambos, tengo que decir. Como ya tenemos ambos, necesito preguntar si es que uno es par y el otro es impar. Pues yo digo es una cruz de Dariel, porque esa es la condición para que sea una cruz de Dariel. Que uno sea par y el otro sea impar.
en cualquier orden. Entonces, ¿cómo yo haría eso? Después de obtener estos dos datos que necesitaba, pregunto. ¿Cómo hago preguntas? Palabra reservada if. Si, ¿qué cosa? Si el primer dígito fuera igual, o bueno, si el primer dígito fuera par y el segundo impar, y aquí viene una pregunta interesante. ¿Cómo sé si algo es par o si algo es impar? Pues recordemos nuevamente un poco de teoría de números. Vamos a recordar aquí arriba. ¿Cómo sé si algo es par o es impar? Por ejemplo, imagínense, vamos a tener ejemplos random. 38, 36, 36, ya. Por ejemplo, imagínense, hoy ¿qué día es? Hoy día es 14. 14. ¿Es un dígito par o es impar? Yo sé que 14 es par. ¿Por qué? Porque si a 14 yo lo divido entre 2, si 14 lo divido entre 2, mi respuesta, ¿cuánto va a ser? Mi respuesta es 7. 7 por 2 es 14. ¿Cuánto es el residuo? El residuo es 0. Sin embargo, imagínense, el día de mañana es 15. 15 es un día impar. Pero ¿cómo sé que es impar? Nuevamente, si yo divido este entre 2, ¿cuál es el resultado? La parte entera va a seguir siendo 7. 7 por 2 es 14. Pero tu número es 15. ¿Por cuánto? Digo, por tanto, ¿cuánto te sobra para llegar a 15? Me ha sobrado 1. Esto no he podido dividir. Mi residuo es 1. Listo. Entonces, ¿qué es lo que puedo deducir de aquí? Para que un número sea par, tendría que poder dividirse entre 2. ¿Cómo sé que algo puede dividirse entre 2? Porque el residuo va a ser 0. Esto de aquí va a ser 0. ¿Cómo sé que algo es impar? Cuando el residuo es distinto de 0. ¿Ya? Entonces, bajo esta premisa, nuevamente, ¿cómo sé que algo es par? ¿Cómo sé que algo es impar? Más formalmente hablando, sé que algo es par cuando su residuo es 0. Eso en términos de código, bueno, si quisiera hacer una sentencia, ¿cómo sería? ¿Cómo le pregunto algo si su residuo es 0? Pues en este caso yo diría, si el número módulo 2, si el residuo de dividir el número entre 2 es igual a 0, entonces esto quiere decir que es par. Listo, ya está. ¿Cómo sé que algo es par entonces a partir de ahora? Pues su residuo debería ser 0. Su residuo al dividirse entre 2 debería ser 0. ¿No ve? Por otra parte, ¿cómo sé que algo es impar? Porque esto es para pares. ¿Cómo sé que algo es impar? Pues más o menos la misma idea, solo que cambia este operador. Sé que algo es impar cuando el residuo del número al dividirse entre 2 es distinto de 0. Cuando es distinto de 0, yo puedo decir que este número es impar. ¿Por qué? Por ejemplo, en este 15, al dividirse entre 2, su residuo ha sido 1. 1 es distinto de 0. Por tanto, yo digo, tú eres impar, porque no has podido dividirte entre 2. Entonces, estas son las dos preguntas que vamos a usar. Digo, estas son las dos expresiones lógicas que vamos a usar para ir determinando si un número es par o es impar. ¿Listo? Pues bien, eso sería todo. Volvamos a nuestro código. Yo voy a decir, ¿en qué parte me había quedado? Yo ya tengo los dos dígitos y ahora quiero decir, si uno es par y el otro es impar, me sirve. Entonces, ¿cómo digo eso? Si el primer dígito es par, ¿cómo sé que es par? Sé que es par si el residuo entre 2, es decir, si el módulo 2 fuera igual a 0. En este caso puedo decir que el número es impar. Digo, es par, perdón. El primer dígito, aquí lo estoy preguntando. Si el residuo del primer dígito al dividirse entre 2 es 0, quiere decir que el número es par. Pero no es toda mi condición. Si el primer dígito es par, yo también, bueno, para que me sirva, el último dígito debería ser impar. Entonces, agrego algo más a esta condición. ¿Qué es lo que le digo? Sí, ¿qué cosa? Si el primer dígito es par y el último dígito es impar, el último dígito es impar, ¿cómo sé que algo es impar? Uso esta expresión.
El número módulo 2 tendría que ser distinto de 0 para que sea impar. ¿Listo? Si se cumple esta condición, que uno es par, el primero es par y el otro es impar, pues es cruz de Dariel. Pero ahora, aquí por ejemplo, vamos a ver, la respuesta sería, en este caso la respuesta sería, es cruz de Dariel. ¿Listo? Pero ahora, ¿qué pasa si me dice, no, te cuento que no cumplo tu condición, alguna de las preguntas ha fallado? Entonces me va a botar al else y digo, ok, me ha fallado esto, pero sé que hay otra posibilidad para que siga siendo cruz de Dariel, que es justamente que esto esté al revés, que el primero sea impar y el último sea par. Entonces vuelvo a preguntar. Caso contrario, si, otra vez, sí, ¿qué cosa? Si el primer dígito fuera el impar, es decir, módulo 2, distinto de 0, y el último dígito fuera par, último dígito, módulo 2, fuera par. Esta es la otra pregunta, ¿no? Cuando primero es impar y luego es par. El primero era al revés, primero era par, luego era impar, ¿no? En este caso, entonces, si la condición se cumple, efectivamente tu respuesta es cruz de Dariel. Esta es la otra posibilidad para que sea cruz de Dariel. Si te dice otra vez, no, te cuento que tampoco cumplo esta condición, pues tú ya no tienes más opciones. Si no cumple ninguna de estas dos, de ley es un número normal. La respuesta sería, si no cumple ninguna de estas dos, pues caso contrario, es un número normal. Listo. Nada más. Pase lo que pase, fuera de las condiciones, fuera de la estructura de las condicionales, retorno res. Ya está. Eso sería todo. Mando a compilar. La clase ha compilado, no hay errores de sintaxis. Hagamos la prueba. Esto no. Vamos a salir de aquí. Ya. Como siempre, tengo la clase, me creo un objeto, ok, al objeto le digo invoca el método. ¿Qué día vamos a verificar? Verificamos el 21. Le damos ok. En efecto, es una cruz de Dariel. Oh, está funcionando. Tenemos el 14. 14 es una cruz de Dariel. ¿Ya? ¿Qué pasa con números de un solo dígito? Por ejemplo, el día 5 solo es impar. Pues es un día normal. Bien, está funcionando. ¿Qué pasa con números de dígitos iguales? Por ejemplo, el día 22 es un número normal. ¿Qué pasa con números de dígitos impares? 33, ambos son impares. Bueno, no hay un día de 33, ¿no? ¿Qué tal? Y al día 11. Pues me dice es un número normal. En efecto, ahora distintos. 19, por ejemplo, es un día con dos dígitos impares. Es un día normal. El ejercicio funciona, cumple lo que tenemos que hacer. Podrían hacer la prueba, como les digo, particularmente con los ejemplos. Aquí estamos hecho con 11. Hemos hecho con 21, con un número de un solo dígito, y podrían hacer la prueba con 30. Para terminar, hagamos la prueba con 30. Solo para verificar. Esto no. 30. Es una cruz de Dariel. Listo, está funcionando. Pues bien, ya tenemos un ejercicio más. De este ejercicio, ¿qué es lo que es importante rescatar? Pues hemos aprendido a verificar, bueno, hemos encontrado la expresión lógica para preguntar si un número es par o es impar. Sé que es par cuando el residuo al dividirse entre 2 es 0. Sé que es impar cuando el residuo al dividirse entre 2 es distinto de 0. Eso lo hemos visto visualmente igual con su ejemplito, ¿no? Esto es lo más importante y nuevamente, si se dan cuenta, estamos utilizando condiciones anidadas. En este caso hemos anidado 3. Dentro del else había otro if else. Dentro de este if else había otro if else. Entonces se pueden anidar condiciones, ¿no? Eso en cuanto a los puntos relevantes de este ejercicio. Y como han podido ver, estamos utilizando lo que habíamos aprendido los primeros días. Declarar variables, asignar valores, lo de siempre. Continuemos. Ejercicio número 4. Este ejercicio es el más bonito de la práctica realmente, pero como les digo, espero que lo lleguen a entender. Voy a hacer lo posible. Como les digo, este ejercicio particularmente tengo un cariño especial porque considero que es el más bonito de la práctica. Pues vayamos a ello. Ejercicio número 4. Los semáforos juegan un papel muy importante dentro de la ciudad. Es conocido por todos y todas que los semáforos tienen 3 estados. Un estado rojo, donde no se puede pasar. Un estado amarillo, el cual indica que
debes detenerte. Un estado verde, que significa que puedes pasar. Pero algo mucho más interesante que el significado de sus colores es la transición de estados. Aquí tenemos una imagen ilustrativa. De estado rojo cambia a estado verde. De estado verde cambia a estado amarillo. Y de estado amarillo cambia a estado rojo. Entonces, si tienes un semáforo con un estado actual X y este cambia n veces, ¿en qué estado se encuentra el semáforo después de n cambios? Condiciones de contexto. X va a ser una cadena que puede tener como valor rojo, amarillo o verde. N va a ser un número entero que indica la cantidad de transiciones que tendrá el semáforo. Y aquí tenemos un par de ejemplos. Si digamos el estado inicial fuera rojo y cambia 2 veces, ¿cuál es su estado final? Amarillo. ¿Por qué? Si estoy en rojo, mi siguiente estado es verde, que es 1, y el siguiente es amarillo, que es 2. ¿Listo? Por ejemplo, si parto en verde y cambio 8 veces, ¿dónde llego? Llego al rojo. Veamos, estoy en el verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En efecto, he terminado en el rojo, ¿no ve? Y así, bueno, aquí se repiten 2 ejemplos, no sé por qué. Entonces, en esencia es eso. Semaforito te dice, partes en un color, ¿en qué color terminas? No se olviden, el orden de las transiciones es importante. Es de verde a amarillo, de amarillo a rojo, y de rojo vuelve al verde. Esa parte es bien importante, ¿ya? Que no les engañe. No es de rojo a amarillo, de amarillo a verde, no. Es al revés, es de verde a amarillo, de amarillo a rojo, y de rojo a verde. Eso como un pequeño dato importante. Pues bien, como siempre, el ejercicio está ahí planteado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Analizar. Ya les dije, para programar algo, siempre recuerden, tienes que resolver el problema. No puedes programar algo que no has resuelto, porque entonces, ¿qué cosa programarías? No tendría sentido, ¿o no? Eso es lo importante, ¿ya? Siempre tienen que resolver el problema. Por ejemplo, aquí en el anterior ejercicio lo hemos resuelto en el Paint. Si se dan cuenta, eran ideas por aquí, ideas por allá. Hemos tratado de darle un poquito de orden, pero sabíamos qué queríamos hacer. Y tan solo hemos traducido esto a código. Pero esto es lo más importante de la resolución en un ejercicio, el análisis del problema. ¿Listo? Entonces, vamos a borrar todo esto y vamos a analizar nuestro nuevo ejercicio, que está por aquí. Denme un ratito, voy a tomar agüita. Ya. Entonces, resolvamos el ejercicio. Este tipo de ejercicios es bastante bonito porque tiene una naturaleza de tipo vuelta de reloj. ¿A qué me refiero con una vuelta de reloj? Va a haber veces en las que vas a tener que formar algo similar a una máquina de estados. ¿A qué me refiero? Si se dan cuenta, es como si cada colorcito fuera un estado. Tengo un primer estado y un último estado. Pero ¿cuál es la característica de este tipo de ejercicios? Que del último estado, si quiero ir al siguiente, al ya no haber más, tengo que volver al principio. ¿A qué me refiero con esto? Que realmente solamente me voy a mover en la cantidad total de estados que tenga. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí tengo 3 estados, nada más. Pero aquí me dicen, miren, puedes cambiar 8 veces, podrías cambiar 16 veces, yo qué sé. Pero realmente, no sé, ¿puedo realmente cambiar 8 veces si solo tengo 3 estados? Pues es bastante relativo, ¿no? Por ejemplo, este 8, o sea, partiendo en verde, cambiando 8 veces, he llegado a rojo. Pero era lo mismo que partir en verde y solo cambiar 2. Miren, 1, 2. Si solo cambiaba 2 veces, igual llegaba a rojo. Entonces, eso es algo importante que tomar en cuenta. Pasa lo mismo en ejercicios de tipo reloj, como les dije. Imagínense un reloj. ¿Cuántas horas tiene? Normalmente un reloj tiene 12 horas, ¿no ve? Un relojito analógico, bueno, el normal, ¿no? El de pulsera. O también igual con otro, digamos con un digital que va de 0 a 23. Igual tienes una cantidad limitada de estados. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando 23 llega a su máximo valor, que es 23,59, el siguiente minuto ya no es 24, es 0. Entonces es como si se reiniciara, ¿no ve?
Ese tipo de ejercicios en donde tienes estados limitados y del último regresas al primero, son los que yo normalmente les llamo ejercicios de tipo vuelta de reloj. Y es interesante saber cómo funciona, cómo manejarlos, cómo entenderlos. Por ejemplo, vamos a ver aquí, para este nuestro ejemplito bien bonito. Para esto vamos a venir aquí. ¿A dónde? A nuestro queridísimo Paint. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues empecemos a entender el ejercicio. ¿Cómo yo voy a saber en qué estado terminas? Porque a partir de qué estado partes, igual no es que siempre partas en verde, bueno, no. Te va a decir dónde quiero que partas, cuántas veces quiero que cambies. Entonces tenemos que controlar varias cosas. Pero empecemos por lo más facilito. Empecemos por el primero. ¿Listo? Empezando desde cero, sí, tiene sentido. Rojo, sí, tiene sentido. Bien. Empezando por el primer estado. ¿Cuál es mi primer estado? Mi primer estado para mí es el verde. ¿No ve? Entonces yo voy a asumir lo siguiente. Para mí verde va a ser lo mismo que decir estado 0, 0. ¿Listo? ¿Cuál es el siguiente estado? El siguiente estado es amarillo. Amarillo para mí va a ser lo mismo que decir, ¿qué cosa? El estado número 1. Por último tengo rojo. El rojo va a ser lo mismo que decir que va a ser el estado número 2. Listo, ya tengo entonces mi equivalencia. ¿Por qué acabo de hacer esto? Esto va a ser importante por lo siguiente. A mí lo que me va a llegar es un color, que es el estado por el que estoy partiendo. Pero yo como color realmente no me interesa mucho. ¿Por qué? Porque yo cambio una cantidad de veces. Esa cantidad de veces que yo cambio es un número. Y tengo que decir, por ejemplo, del estado 0, si cambio 2 veces, ¿a qué estado llego? Si estoy en 0 y cambio 2 veces, 0 más 2 es 2. Llego al estado número 2. ¿Cuál es el estado número 2? El estado rojo. Entonces me tengo que manejar en manera de número. Sin embargo, a mí no me dan como número mi estado inicial. Me dicen el valor de ese estado. Me dicen el valor es rojo. Entonces, esto de aquí, lo que estamos haciendo aquí es crear una pequeña máquina de estados. ¿Qué es una máquina de estados? Es cuando tú tienes dos datos mapeados, si es que lo quieren entender así. ¿En qué sentido? Donde el primer valor es equivalente a este otro valor que tú le indiques. Por ejemplo, en este caso, mi primer valor a la izquierda es una palabra y digo su equivalencia numérica va a ser como decir 0. Como les digo, es cuando tú mismo te creas un estado. O sea, para tal valor va a ser tal su representación. Ya esa es una máquina de estados a nivel muy básico. Pues bien, yo ya realicé esto. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Como yo ya tengo la representación numérica de cada estado, pues hemos visto, para hacer cambios, para hacer transiciones, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Pues me voy a limitar a hacer sumas. Habíamos visto, imagínense, por ejemplo, si yo parto en verde y le digo quiero que cambies una vez, ¿a dónde llegaría? Si parto en verde y cambio una vez, llegaría en amarillo. ¿Ya? Pero ¿cómo lo haría esto a nivel lógico? Pues es fácil, si partes en verde, que es 0, y tienes que cambiar una vez, es decir, más 1, ¿cuál sería tu resultado? Pues sería 1. Entonces, el resultado de la suma va a indicar el estado final. El estado final es 1. ¿Cuál es el estado 1? El estado 1 es el amarillo. Ya, hasta aquí funciona, es más, porque ahorita estamos partiendo en verde, estamos haciendo la prueba con el verde. Si yo le digo, quiero que cambies 2 veces, ¿qué es lo que ocurre? Partiendo en verde, que es el estado 0, más los dos cambios que quiero hacer, ¿a dónde llego? Llego a 2, 0 más 2 es 2. ¿Y cuál es el estado 2? Es rojo. ¿Tiene sentido? Sí. Si parto en verde y cambio 2 veces, 1, 2, llego al rojo, efectivamente. Pero ahora aquí empieza lo complicado. Imagínense que yo le digo, ¿qué pasa si partiendo en verde quiero que cambies 3 veces? La primera vez me iría al amarillo, la segunda vez al rojo y la tercera vez tendría que volver al verde. ¿No ve? Si vengo aquí, 0 más 3 me da como respuesta 3. Pero yo no tengo ningún estado que sea 3. Entonces, ¿qué hago en esta ocasión? Aquí es otro de los lugares, o este es otro de los contextos donde vas a tener que aplicar aritmética. Aquí, normalmente, en este tipo de ejercicios con estados limitados, cuando ocurren cambios que ocasionan que te salgas de tu cantidad limitada de estados,
tienes que utilizar el operador módulo. ¿Por qué? Porque tú sabes que el siguiente estado a partir del último es volver al primero. ¿No? Les dije, acuérdense de ejercicios tipo reloj. Aquí, después del rojo, ya no tengo ningún otro estado. Tengo que volver al primero. ¿Y cuál era el primero? El primero era verde. En un reloj pasa lo mismo, ¿no ve? Estoy a las 23. ¿La siguiente hora cuál es? Ya no existe la hora 24, sino vuelvo a la hora número 0. Entonces quiero que tengan en cuenta esa idea, ¿ya? Pero ¿cómo yo sé que tengo que volver al principio? ¿Quién me lo indica? Para eso está nuestro amigo el módulo. ¿Por qué? A la suma que yo haga, voy a hacer lo siguiente. La suma está bien. Siempre es el estado actual más la cantidad de cambios que te estén pidiendo. Pero a esta suma, tú le vas a sacar su módulo. Le vas a decir, de este resultado de la suma, ¿cuánto sobra si yo lo divido entre la cantidad total de estados? ¿Cuántos estados tengo? Tengo 3. ¿Por qué estamos haciendo este tipo de expresión? Esta expresión siempre va a hacer que tu resultado esté dentro de tu cantidad de rango. Siempre va a estar dentro de tu rango. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Hagamos la prueba. Aquí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Miren. 0 más 3, ¿cuánto me da como resultado? 0 más 3 me da como resultado 3. Ahora, ¿cuánto sobra de dividir 3 entre 3? ¿Cuánto sobra de dividir 3 entre 3? Para verlo de una mejor manera, imagínense, tengo 3 y lo divido entre otro 3. El resultado es 1, 3 por 1 es 3. ¿Cuánto me ha sobrado? Me ha sobrado 0. Por tanto, el residuo de esto es 0. Ahora, como sé que el residuo es 0, 3 dividido entre 3, pues no me sobra nada. El resultado de toda esta expresión va a ser 0. ¿Esto qué quiere decir? Que tras ejecutar esto, mi resultado es 0. Es decir, he llegado al estado 0. ¿Y el estado 0 cuál es? Es el verde. ¿Esto es correcto? Sí. Si a partir del verde, que es el estado 0, tú cambias 3 veces, pues vuelves al mismo estado. Y hemos visto, miren, 1, 2, 3. Pero ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? No hemos hecho una suma directa ya. A esta suma le hemos tenido que sacar su módulo 3. ¿Pero por qué módulo 3? Porque mi cantidad total de estados es 3. Para que mi resultado siempre esté dentro del rango de mis valores, sin que se salga, a cualquier suma que yo haga, cualquier cambio de estado que yo haga, tengo que aplicarle el módulo. ¿Módulo qué? Módulo cantidad total de elementos. En este caso, módulo 3. Para que el resultado sepa que, si te has pasado, tienes que volver a hacer tu conteo desde el principio. Es decir, eso que te ayuda a mantenerte dentro del ciclo, dentro de tus valores que sí puedes tomar como respuesta. Evita que te salgas de ese rango de valores, ¿ya? Como les digo, esto es interesante. Se profundiza más cuando ves ejercicios más de tipo numérico, pero a grandes rasgos se los presento. Lo mismo ocurre, de hecho, en las horas. Imagínense que te dicen, son las 20 horas y yo quiero sumarle a estas 20 horas, no sé, imagínate 8 horas. ¿Qué hora va a ser? Pues sabes que un día solo tiene 24 horas, entonces tú dirías, a esta suma tengo que sacarle el módulo 24 y eso es mi respuesta. Y miren, hagamos la prueba. 20 más 8 es 28. ¿Cuánto es 28 módulo 4? 28 módulo 4, digo módulo 24, ¿cuánto sería? La respuesta es 1, la parte entera es 1, perdón, te sobra 4. Este módulo es el que tú quieres. Te ha sobrado 4. Y en efecto, si son las 8 de la noche, que es las 20 horas, y le agregas 8 horas, ¿qué hora va a ser? Las 4 de la madrugada, las 4 a.m. Entonces, como pueden ver, el operador módulo te ayuda a esto. A que cuando tú hagas un cambio de estado a partir de uno hacia otro, te mantengas dentro del rango de tus valores. Pero ojo, esto solo sirve cuando tu último estado tiene como siguiente, ¿a quién? Nuevamente al primer estado. Es decir, es como una vuelta de reloj, ¿no ve? Porque si, digamos, fueran estados que no se vuelven a reciclar, digamos, no vuelven a iniciar desde el principio, no tendría sentido. Entonces, esto, ¿listo? No se olviden, esto era mi cantidad total de elementos. Y para hacer la respuesta yo tengo que hacer esto. Hagamos la prueba con otro ejemplo, con uno de aquí si quieren. Miren, es más, ¿qué pasa si no partimos del verde? Partamos de otro lugar. Por ejemplo, del amarillo, miren. O bueno, del rojo, que es mi último estado.
A ver, si yo partiendo del rojo, que es el estado número 2, quiero cambiar dos veces, 2 más 2, ¿cuál va a ser mi estado final? Yo he dicho, a cualquier suma, de ley le voy a sacar su módulo 3. ¿Por qué módulo 3? Mi cantidad total de estados es 3. Y esto me va a dar como respuesta el estado al que voy a llegar. 2 más 2, ¿cuánto es? 2 más 2 es 4. ¿Cuánto sobra de dividir 4 entre 3? Veamos. Si yo divido 4 entre 3, la respuesta es 1. Pero ¿cuánto me sobra? Me sobra igual 1. Por tanto, mi respuesta aquí sería 1. ¿Y cuál es el estado número 1? El estado número 1 es el amarillo. ¿La respuesta es amarillo? Sí, en efecto, la respuesta es amarillo. Ahora la prueba de fuego, algo así bien denso como esto. De verde quiero cambiar 8 veces y tendría que llegar al rojo. Veamos si mi fórmula sigue funcionando. Vamos a borrar esto. No es necesario que lo borre. Aquí cito. Ya. Mi estado actual es el verde. ¿Cuál es la representación numérica del verde? 0 más 8. Porque quiero cambiar 8 veces. A esta suma le saco el módulo 3. Y esto me va a dar a mí la respuesta. ¿No ve? Habíamos visto esto. Veamos si efectivamente funciona. Esto que está aquí. Ya. A ver, 0 más 8 te da 8. 8 módulo 3, ¿cuánto te da? Veamos. Tienes 8. Si lo divides entre 3, tu respuesta es 2. 3 por 2 es 6. ¿Cuánto sobra al 8? Te sobra 2. Tu respuesta aquí sería 2. Entonces dice que al hacer ese cambio llegas al estado 2. El estado 2 es el rojo. ¿Está bien? Sí. La respuesta efectivamente es el rojo. Pues bien, acabamos de hallar nuestra querida fórmula. ¿Qué es lo interesante de esto? ¿Qué es lo bonito de esto? Que ejercicios parecidos, de hecho, son iguales, son cosas que se van a ver a futuro, son cosas que vas a ver de una u otra manera, representados en ejercicios incluso más de la vida real. Es interesante, como les digo, esta forma de manejar o de plantear contextos para un ejercicio basado en una máquina de estados. Y este operador módulo, como han visto, es bastante poderoso, es bastante interesante. No solamente es algo que te dice cuánto sobra de una división y ya, digamos, sin más sentido, ¿no? Tiene sus propósitos, tiene sus aplicaciones. Es muy bonito. Pues bien, ya está. Una vez que yo tenga el estado, entonces, soy feliz. Aquí, pero ¿qué es lo que ocurre? No tengo que devolver un número. Yo tengo que devolver el estado, tengo que devolver el color. Entonces voy a hacer lo siguiente. Mis colores son mis posibles datos de entrada. A estos los tengo que transformar en un número. Hago la suma, le saco el módulo 3 y me devuelve como resultado el número. Ahora de número tiene que transformarse otra vez. Por ejemplo, el 2 a mí me indica que mi respuesta es rojo. ¿No ven? Si fuera 1 me indica que es amarillo, si fuera 0 me indica que es verde. Entonces, del número también tengo que hacer una pequeña transformación. O en base al valor del número, yo sé cuál es su representación literal en color. Pero bueno, vamos a ver eso de una mejor manera en el código. La idea básica ahora, la idea entendible es esta. ¿Listo? Ya hemos entendido, ya sabemos qué queríamos hacer. Aquí está nuestra fórmula. Ahora solamente queda implementarlo. Entra a WinBlueJ. Nos creamos un ejercicio. El ejercicio número 4. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como siempre, entramos aquí. El código que se autogenera no me interesa. Lo voy a borrar, lo voy a borrar. Inicia la magia. Borramos esto. Creamos el método. Tengo un método que va a ser público. Tengo un método public. ¿Qué es lo que me devuelve? Me devuelve una cadena. Me devuelve un string. ¿Ya? ¿Qué se llama el método? Pues se trata del semáforo. Tengo que saber, dado una cantidad de cambios, en qué color termino. Podríamos ponerlo verificar color, verificar estado. Algo así. Vamos a poner verificar estado. Listo. ¿Qué es lo que recibo por parámetros? Recibo dos cosas. El primer parámetro que recibo es de tipo string y es el color. El segundo parámetro que recibo es de tipo entero y son los cambios. ¿No? La cantidad de cambios que quiero hacer. Ya está. Entonces son los dos datos que necesito. ¿No? Esto, ojo, estoy sacándolo de aquí. Me dice, te voy a dar un color, te voy a dar un número. ¿No? Estos eran los datos de entrada. Pues bien, ya tengo esto. ¿Qué es lo que sigue? Mi parte analítica. Para empezar, me declaro la respuesta. Voy a tener un string res, que por ahora no sé qué es, pero sé que va a existir, así que lo dejo ahí. A continuación, ¿qué es lo que tenía que hacer? Tengo que saber, ya que me están dando el color, necesito saber de este color
cuál es su representación numérica. ¿Cómo hago eso? Con mi máquina de estados. Yo arbitrariamente le voy a asignar un número a cada color. Entonces, hagamos eso primero. Necesito saber el int, el color actual. Vamos a ponerlo a color actual. Valor numérico del color actual. Vamos a poner un valnum, valor numérico del color actual. Es un nombre algo largo, pero se entiende, así que vamos a dejarlo así. Necesitamos el valor numérico del color actual. ¿Ya? Es más, en vez de poner un nombre un poquito largo, podríamos ponerle estado actual, porque los números para mí son mis estados, ¿no? Entonces tiene más sentido. Estado actual. Listo. Mi estado actual, ¿de dónde sale? Aún no sé qué es, así que yo lo dejo declarado. Yo todavía no sé qué es. Pero vamos a preguntar. Vamos a decir, ¿cómo sé cuál es mi estado actual? Pues eso depende del color. Entonces yo digo, sí, ¿qué cosa? Tengo que decirle al color, si el color que me está llegando fuera igual a el color, no sé, empecemos con el primero, verde, pues si el color que me llega es el color verde, yo sé que mi estado actual debería ser 0, porque para mí el color verde es igual al estado 0, equivale al estado 0. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si te dicen, no, te cuento que el color no es verde? Entonces dices, ni modo, caso contrario, pregunto, si no es verde, quizás sea amarillo. Entonces dices, sí, ¿qué cosa? Si el color fuera amarillo, si el color fuera igual al amarillo, entonces, ¿qué es lo que haces? Tú dices que tu estado actual va a ser, ¿qué cosa? Tu estado actual va a ser 1. Aquí nuevamente, ¿no? Espero que no se estén confundiendo. El operador del doble igual es el que utilizamos para hacer preguntas sobre igualdad. Tú dices, ¿este color es igual a este valor, a este amarillo? ¿Sí o no? En cambio, el operador, hemos dicho que lo vamos a conocer como operador de asignación. ¿Cuándo se usa? Cuando quieres que una variable guarde dentro de su contenido un dato. Así que no se confundan, ¿ya? Continuando, ya hemos dicho, si el color es verde, mi estado actual es 0. Si el color es amarillo, mi estado actual es 1. ¿Qué pasa si te dicen, no, te cuento que tu color tampoco es amarillo? Pues si no es verde y tampoco es amarillo, de ley tendría que ser rojo. Por tanto, en este else, que es caso contrario, yo digo, como ya que mis otras dos opciones no han dado, solo me queda una opción, que es que mi estado actual sea el rojo, y el estado rojo es el número 2. Listo, con esta pequeña estructura condicional, yo estoy averiguando, yo le estoy dando un valor inicial a mi estado actual. ¿Por qué? Porque yo he dicho, para que mi fórmula funcione, tiene que estar en base a numeritos. Listo, ya está. Entonces, terminado estas preguntas, yo ya sé cuál es mi estado actual. Ahora puedo calcular el valor numérico de la respuesta. ¿No ve? Es decir, tengo una variable que va a ser de tipo entero, que se va a llamar estado respuesta o estado final, si quieren. Yo le voy a llamar estado final. ¿El estado final de dónde sale? Pues directamente aplico esta fórmula que yo había visto aquí. ¿Cuál era la fórmula? El estado final sale de la sumatoria del estado actual más la cantidad de cambios que tengas que hacer, cambios, y a esta suma le tienes que sacar un módulo 3. ¿Por qué módulo 3? Porque tu cantidad máxima de estados es 3. Listo, de ahí sale la respuesta. Con esta fórmula yo ya tengo mi estado final. Pero ahora, ¿qué es lo que ocurre? Tú tienes el estado final en forma de número, pero lo que tú tienes que devolver es una cadena, no un número. Entonces dices, ok, vamos a hacer el proceso inverso. En vez de transformar de color a número, vamos a hacer de número a color. ¿Cómo hago esto? Pues en esencia es lo mismo. Empezamos a preguntar. Yo digo, sí, ¿qué cosa? Sí, mi estado final fuera igual a 0, y en este caso, cuando el estado final es 0, ¿qué había dicho para 0? Que el estado 0 es igual a verde, es mi equivalente al verde. Por tanto, si el estado final fuera 0, mi respuesta sería que es el color verde.
Caso contrario, si me dijera, no, te cuento que el estado final no es 0, entonces si no es 0 puede ser 1, puede ser 2. Preguntemos por el 1. Caso contrario, sí, ¿qué cosa? Si el estado final fuera igual a 1, para mí el estado 1 había dicho que iba a ser el color amarillo, entonces mi respuesta sería que si el estado final es 1, pues el color es el amarillo. ¿Listo? Por último, ¿qué pasa si te dice otra vez, no, te cuento que tu estado final no es 1? Pues si no es 1, y digo, si no es 0 y no es 1, de ley tendría que ser 2. Y el estado 2 para mí, ¿qué representa? El estado 2 para mí representa el color rojo. Por tanto, aquí, caso contrario, dices de ley, mi respuesta sería color rojo. ¡Listo! Ya has hecho tus preguntas, a partir del estado final has hallado su color equivalente. ¿Qué color representaba ese estado? Ya está, ya tienes el valor de tu respuesta en cualquiera de estos. Sea cual corresponda, vas a tener una respuesta. Fuera de toda condición, como última línea dentro del método, ¿qué es lo que haces? Retornar tu respuesta, que se llama return res. Listo, nada más. Mandamos a compilar. La clase ha compilado, no hay errores de sintaxis. Hagamos la prueba. Aquí pasa algo curioso antes de hacer la prueba. Aquí te dice el string que puede tener como valor rojo, amarillo o verde, pero está en minúsculas, ¿no? Por tanto, como está en minúsculas, aquí es verde, aquí es amarillo. La respuesta igual lo mantendremos así, en minúsculas, ¿ya? Para mantener la idea, ¿ya? Ahora sí. Hagamos la prueba. Veremos si realmente, veremos si esto de verdad funciona. ¿Ya? A ver, hagamos la prueba. Me creo en ejercicio 4, le damos OK y hagamos la prueba. Con el primer ejemplo. Me dice, de rojo quiero cambiar 2 veces, eso me debería llevar al amarillo. A ver, de rojo cambiar 2 veces me debería llevar al amarillo. Veamos, del color rojo, ¿dónde está? Del color rojo, cambiando 2 veces me debería llevar al amarillo. En efecto, me lleva al amarillo. ¡Genial! Ahora vamos a probar el otro. ¿Cuál era el otro? Habíamos visto. Del verde cambiando 8 veces debería llevarme al rojo. A ver. Del color verde cambiando 8 veces debería llevarme al rojo. Y en efecto me lleva al color rojo. Y podrías hacer la prueba de cualquier cosa que tú quieras. Por ejemplo, lo que habíamos visto del amarillo, que es el color amarillo. Amarillo. Si cambio 3 veces, ¿dónde vuelvo? ¿Dónde quedo? Otra vez en el amarillo, ¿no ve? Veamos si funciona. En efecto, de amarillo, si cambias 3 veces, retornas al amarillo. Entonces está funcionando, hace lo que tiene que hacer, todo genial. Mi ejercicio está resuelto. Así de bonito, sencillo, compacto. Y ya está. En este ejercicio, particularmente lo que era desafío, lo que es interesante aprender es justamente esto. ¿Qué aplicaciones le puedes dar a este operador módulo? Es bastante interesante, han visto. Sirve bien aquí, por ejemplo, para regular valores para que no se pasen de mi rango posible de valores. Bastante interesante. Por otra parte, al igual que en los anteriores ejercicios, estamos haciendo uso de las sentencias de control condicional, que es el tema actual que hemos iniciado ayer, donde les dije, estos if-else, ¿para qué te sirven? Solo te sirven para alterar el flujo normal de ejecución. Por ejemplo, en base a condiciones, tú dices, puedes ejecutar esto o esto o esto. Depende cuáles sean las condiciones, ¿no? Estamos utilizando igual los conceptos básicos, que es declarar variables, asignación de valores, en este caso son en base a expresiones. Esto es una expresión aritmética. Eso, ¿no ve? Entonces estamos utilizando todo lo que estamos aprendiendo. Y lo importante es eso, ¿no? Aplicar lo que has aprendido. ¿Ya? Pues ya tenemos resuelto hasta el ejercicio número 4. El día de mañana vamos a terminar de resolver lo que falta, que serían 6 ejercicios más. Como han visto, el tiempo se pasa algo rápido, pero ya para los siguientes van a ver que no son ejercicios. O bueno, cada vez lo vamos a hacer un poco más rápido porque ustedes ya van a ir entendiendo un poco más de qué trata esto. ¿Listo? Mañana yo estimo terminar con este tema. Jueves ya vamos a iniciar con el siguiente, que son los ciclos, que vamos a ver hasta nuestra última clase.
¿No ven? A ver, vuelvo con ustedes. Dejo de presentar. No está su compañera Enia, pero de todos modos les recuerdo que les debo una clase. Lo más probable es que esa clase lo grabe para subírselos el día sábado, que sería complementando quizás con uno que otro ejercicio. De todos modos, cualquier cosa que suceda, les voy a decir, les voy a avisar, ¿ya? A menos que también, tal vez tengan tiempo ustedes el día sábado, pero tal vez no. Pero de todos modos, ¿listo? Vamos a ver cómo compensamos esa clasecita que les debo. Nada más, hasta este punto dejo de grabar.